ahora ya a casi sobre el final, ya en las últimas horas para su despedida, ¿no? Sí. A ver, yo quiero fundamentalmente escuchar a la gente. Creo que Francisco deja un legado muy importante respecto de la humildad y la modestia, fundamentalmente, ¿no? Seguramente mucha gente, en Argentina fundamentalmente, le pudo haber criticado alguna gestualidad política puntual. Yo también. Hay gente que me parece no debió aparecer al lado de Francisco, pero cuando uno argumenta este tipo de cosas, todos te recuerdan que Francisco, en la tradición de la religión, no tenía ningún tipo de problemas en ir a lavar los pies de los presos, y muchos de ellos con condenas serias. O sea, es una prédica, o fue una prédica constante, la de Francisco respecto del perdón, también. Seguramente, como ser humano, tenía sus ideas, se sentía más cómodo con algunas personas que con otras, pero me parece que es casi una obligación, después de todo lo que significó fundamentalmente plantar una discusión seria de una iglesia que se adecúe a los tiempos que corren y que no se aleje de la gente. Lo que hay que discutir es el legado, lo que él planta, lo que en definitiva de aquí para adelante tendrá que discutir la Iglesia Católica respecto de su perfil. Y me parece que el cónclave que se viene va a discutir eso. Va a discutir si la Iglesia Católica vuelve a algo mucho más conservador o sigue permitiendo aperturas y contempla incorporar cada vez más creyentes. Estaba viendo algunas estadísticas que son impresionantes. Por ejemplo, cuando arrancó el papado de Karol Wojtyła, Juan Pablo II, la Iglesia Católica tenía algo así como 50 millones de fieles en África. Y ahora tiene 280 millones de fieles. En algún momento, muchas veces, se planteaba una discusión que para mí no era tan científica respecto de los datos, de que la Iglesia estaba perdiendo devotos en manos de otras religiones cristianas, pero no católicas. Y sin embargo, da la sensación de que a partir de algunos datos que comienzan a darse en el mundo respecto de cómo el Vaticano fue virando hacia la incorporación de más creyentes, ahora aparece fundamentalmente en el mundo subdesarrollado muy plantada la presencia de la Iglesia Católica. Vos sabés, Martín, que hay algunos datos estadísticos respecto a esto. Veía el otro día un informe de la BBC de Londres y marcaba esto que decís. Cómo en algunos lugares del mundo la religión católica fue ganando adeptos y en otros va perdiendo. Uh-huh. El hecho puntual de donde va perdiendo es América Latina. Sí. Que América Latina... hay una presencia cada vez más fuerte de los evangélicos. Exactamente, de la iglesia protestante. Y que, por ejemplo, Brasil, que es después de México, el gran país católico que tiene el continente, que tiene Latinoamérica, sí. Los católicos no serán mayoría dentro de 10 años. En la proyección. En 5 años, perdón, en el 2030. Ya en la proyección esto podría darse. Exactamente. Sin embargo, Francisco, cuando asume, y esto lo escuché también a Luis Rosales, el periodista que estudioso también de cuestiones geopolíticas, él dio un dato. ¿Cuál fue el primer hecho político que trasciende el accionar de Francisco cuando asume? El acercamiento con China. Uh-huh. El acercamiento con China. Él decía, no hay que olvidar que Francisco era un jesuita. Y Matteo Ricci fue el primer jesuita en estar en la corte del emperador de China hace muchísimos años. Sí. Y contaba esto Luis Rosales, estuvo ahí de convertirlo al catolicismo al emperador chino. Uh-huh. Y ahora Francisco dice, como todo jesuita, buscó continuar esa obra, esa acción de los jesuitas. Y consiguió, en la firma de estos tratados, que la religión católica sea la única aceptada dentro de China. Obviamente con los controles que el régimen comunista tiene sobre todas las cuestiones vinculadas a las expresiones de fe. Y que potenció
a todas las iglesias católicas que están alrededor de China. Por eso no es casual que hoy uno de los papables sea el obispo de Manila, Monseñor Tagle, que está ahí nomás. Un país muy populoso y católico Sí. en el sudeste asiático. Así es. Bueno, marcaba eso, que la geopolítica, que Francisco estaba mirando, tenía ese objetivo y la mirada, por supuesto, siempre de la guerra y demás. Por eso decía, los argentinos quizás no nos merecíamos que Francisco venga, porque nos mirábamos el ombligo pensando qué está pasando con él, que no viene. Y él estaba en otra cosa. Sí. Evidentemente la cuestión política argentina, la nuestra, la doméstica, alejó la posibilidad del retorno de Francisco a nuestro país, ¿no? Bueno, pero vamos a escuchar a la gente. Vamos a escuchar a la gente común y corriente. ¿Cuál es el legado del Papa Francisco? ¿Cómo lo interpretan en su accionar pontificio? Porque, bueno, ya se están comenzando a poner en marcha los protocolos de la sucesión. Y todavía no se ha despedido a Francisco, que tengo entendido, hasta el sábado va a estar en la Capilla Sixtina, ¿no? Sí. Recibiendo la visita de los fieles que vienen a despedirse. De hecho, el sábado estará la presencia de los mandatarios. De los mandatarios. Creo que el presidente argentino volaba hoy, si no me equivoco, a última hora. Se decía viernes muy temprano. Bueno, va a estar también Javier Milei, igual que muchos mandatarios. Algunos se han disculpado, otros van a estar. Otro de los países en donde se está registrando un crecimiento de la Iglesia Católica es en Estados Unidos, por ejemplo, que es claramente un país religioso protestante, por herencia de la colonización británica. Sí. Sin embargo, hay cada vez más presencia católica, y esto también tiene que ver fundamentalmente con el accionar del Vaticano de ir a fondo con una serie de escándalos que se dieron fundamentalmente en la diócesis de Boston, la más católica de las diócesis americanas, porque hay mucha inmigración irlandesa en el lugar. Irlanda es un país tradicionalmente católico. Y el accionar decidido de Francisco en la investigación y esclarecimiento de los sucesos le ha ganado mucha simpatía al Vaticano en la sociedad norteamericana. Vamos a ver cómo sigue toda esta historia. Bueno, en Corrientes la campaña comienza a tomar ritmo, ¿no? Uno ve que los que aparecen como potables candidatos han intensificado su presencia mediática y de recorrida en los últimos días. Algunos creen que la convocatoria a elecciones no va a pasar de la primera quincena de mayo, dicen algunos. Sí. Más o menos cuadra. Porque ayer cuando le preguntaron al gobernador dijo, todavía estamos limitados por la Constitución para convocar. Claro. Pero si convocás, tenés que convocar mínimo 90 días antes. Exactamente. Dice la Constitución, ¿no? Sí, los tiempos dan todavía. Pero obviamente se van acortando porque este año tiene que haber esa convocatoria. Sí, por supuesto. Uno cree que en mayo va a estar la convocatoria y probablemente con la convocatoria, por parte del oficialismo, las candidaturas. También. Aunque las candidaturas se pueden alargar un poquito más. Por la algunos dicen 2 meses está bien de candidatura para plantar un candidato desde el oficialismo, eso es lo que dicen, porque desde la oposición cuesta más. Sí. La oposición ya tiene varios candidatos. Sí. Recordemos, el peronismo tiene a Martín Ascúa, desde otros sectores que todavía no están identificados en un determinado partido, está Emiliano Fernández. El partido ahora de los que tiene afinidad libertaria lo tiene Ateque Romero. Está Germán Brayapocar, que si bien uno supone que puede llegar a un acuerdo dentro de un frente con el peronismo, todavía no bajó su candidatura. O sea, hay varios que se están dando vuelta. Sí, así es. Bueno, ayer a la tarde estaba haciendo algunas cosas mías y me perdí 2 mensajes, uno de Juan Martínez y otro de un amigo que estaba escuchando, respecto de dichos del diputado Almirón en el programa de Tito Meixner, refiriéndose a mi persona, ¿no? Quiero decir, primero, a mi audiencia, que según el diputado Almirón no existe, que no nos escucha a nadie ni nos ve nadie, que no me importa mucho lo que él diga. Pero como algunas cosas las mencionó sin ponerle nombre y apellido, fundamentalmente en un accionar bastante cobarde, porque habló del equipo de noticias, en el que también está el amigo Tito Meixner, que se vio superado por la desprogramación de su invitado, y algunas cosas que tenían que ver con cuestiones de audiencia y descalificaciones. Quiero decir 2 o 3 cositas. Primero, yo siempre dije, con nombre y apellido, que para mí Lisandro Almirón es de lo peor de la política. Fundamentalmente porque, desde mi punto de vista, no se puede hacer política desde el contorsionismo. Yo creo que la política es válida
cuando vos te plantás en valores, crees en ellos y los defendés. El accionar serpenteante o zigzagueante del amigo Almirón habla por sí solo. Les quiero mostrar 3 fotos de nuevo, que ya se las mostré, pero simplemente para refrescar que yo cuando digo las cosas le pongo nombre y apellido, no tiro las cosas así como para que la gente averigüe, sospeche, piense y en definitiva lo único que hace es reflejar que tiene miedo de decir las cosas con nombre y apellido. Esa es una reunión del movimiento Evita. Centro de Capacitación y Formación Política. Miren quién está en el medio. Cuando yo digo que es kirchnerista, camuflado dentro de las filas libertarias, la historia habla por sí sola. Vean con quién caminaba la campaña del 2023 las calles de Corrientes. Acerca un poquito el zoom. El señor es Germán Brayar Pocar, el que tiene el mate en la mano, y el que está al lado es el diputado Lisandro Almirón. Germán Brayar Pocar, en el 2023, perdón, eso es campaña de 2021, en el 2023 vino a este estudio a querer convencer a los correntinos de que Sergio Massa era la mejor opción. O sea, es el representante del masismo en Corrientes. Dicho esto, en el 2021, Almirón caminaba las calles con el kirchnerismo y el masismo, y en el 2023 se puso a repetir, como un lorito, viva la libertad, carajo. Vean el video, miren esa foto ahí, del 2021, cuando Gustavo Canteros también dio el salto camaleónico para pasar del oficialismo a la oposición y ser candidato del kirchnerismo a la intendencia de Corrientes. En esa foto está Canteros, está al lado Almirón a la derecha, y está Trota, el ex ministro de Educación de la Nación, de Alberto Fernández, y Germán Brayar Pocar, el hombre de Massa en Corrientes. 2 años después, insisto, Lisandro Almirón comenzó a repetir: viva la libertad, carajo, hay que ir contra la casta. Almirón fue integrante o presidente, no recuerdo bien, de la Juventud del PANU, partido de Tato Romero Félix. Fue hombre de Sovich, del peronismo. Fue hombre de Narváez en algún momento. Fue, a ver, espera. Mira, bueno, ahí está, pidiendo el voto por Gustavo Canteros. Ahí está, más fotitos. O sea, no lo digo yo, lo dice tu historia. Más de una vez te dije, Almirón, que si querés venir, da la cara, sentate y explicar a la gente por qué tenés más colores que la bandera de la ONU. Pero elegiste venir al programa de tu maestro, porque él dice que sos discípulo de él. Tito lo dice, yo calculo que mezclando humor y realidad. Y dijiste todo lo que dijiste respecto de mi persona, hablaste de la publicidad que se nos paga a nosotros, los periodistas y los medios. Yo siempre dije que para mí no es un delito, siempre, que uno reciba publicidad. El delito es saber qué hace con su actitud personal a partir de tener o no tener publicidad. Y en mi historia personal, para los jóvenes que no me conocen, en 2 oportunidades, yo también recibía publicidad oficial y aún así me echaron de mi trabajo 2 gobernadores, exgobernadores. Yo me quedé sin laburo, con mi familia atrás, por decir lo que yo creía, que no necesariamente tiene que ser la verdad. Pero yo defiendo lo que pienso, no me doy vuelta, no cambio, no soy Poncho Yeré. O sea, no me prendo de cualquier oportunidad económica en la política. Miren lo que decía Oscar Sago, el presidente de la Cámara, del bloque en la Cámara de Diputados del Partido Libertario, originalmente, de Lisandro Almirón, en un programa, si no me equivoco, de Luis Novarecio. Para que vean que a la gente le cayó la ficha respecto de quién es Almirón. Un camaleón que no tiene mucho vuelo. Vean y escuchen. Y de vuelta, Quiero recordar que Oscar Sago presidía el bloque de Libertad Avanza. O sea, no es que estabas alejado. Eras un hombre de confianza, porque te pusieron ahí y de golpe hubo un del 2020 hicimos las 2 campañas. Mientras muchos de los que están ahí
no existían. Mejor dicho, estaban en la lista del Frente de Unión por la Patria, que es peor. Muchos. ¿Quiénes? Muchos. Almirón era concejal de Unión por la Patria en Corrientes, por ejemplo. Daniel Scioli, por ejemplo. Bueno, ahí está. Ese no es Martín Varela, es Oscar Sago, diputado nacional, libertario, original, diciendo cuál es el comportamiento en política de Almirón. No hay un solo libertario de Corrientes que defienda las ideas de la libertad desde hace tiempo en términos originales. Por ejemplo, los del Club de la Libertad, qué sé yo, Teque Romero, chicos que vienen defendiendo las ideas de la libertad, que defienda la pertenencia de Almirón al espacio libertario. Y creo que me quedo corto con eso de Poncho Lleré, que le dicen, o que le decimos en el programa Equipo de Noticias. El Poncho Lleré es el que se da vuelta de un color al otro, ¿no? Este tiene muchos colores. Tiene muchos colores. Y ayer eligió, desde las sombras, descalificarme, decir que nadie nos escucha, nadie nos ve. Por suerte ustedes han contestado en más de una oportunidad con sus actitudes respecto de nuestra audiencia. Hace poquito, en 4 días, convocamos a la gente a una acción solidaria para Bahía Blanca, junto a un grupo de colegas. Entregamos 10.800 entradas. Y el anfiteatro estaba a reventar. Ahora, si quieren, después comparto algún video de cómo estaba, para recordar nomás. Pero tu actitud es tan deleznable que hace poco tiempo saliste al aire por acá, hablando de mí, queriendo congraciarte conmigo. Y decías esto. Escuchen esto, escuchen. Y te lo agradezco y te digo, te admiro la profunda fortaleza que tenés para estar hoy día así tan doloroso después de esto, estar laburando. Te respeto y te admiro mucho en tu fortaleza, sé la familia que tenés y sé el tipo de calidad de persona que sos, así que antes que nada decirte, estoy muy orgulloso de conocer y saber la entereza que tenés y te mando un fuerte abrazo por este tema. Bueno, obviamente se lo agradecí por educación, pero no le creí. ¿El tiempo me dio la razón? Estoy muy orgulloso del tipo de persona que sos, de los valores que tenés. Bueno, ayer dijo otra cosa. No es raro. Este soy yo. Usted tiene la enorme libertad de que si no le gusta lo que hago, ¡pac!, cambia. Y se va. Nosotros tenemos que comernos 2 años más un diputado de un espacio político que estaba en la vereda de enfrente y que por interés ahora se aprendió el versito de decir viva la libertad, carajo. Pausa, Tere. Volvemos en un ratito. Hoy nuestra consigna tiene que ver con